Cuando puedo escuchar esa voz de la conciencia, que es lo que se llama en la tradición hermética el santo ángel guardián, y en términos nosotros modernos le decimos el self, la religión le dirá el alma. Cuando puedo escuchar esa voz, me abro a la verdad porque escucho la verdad. Esa voz de la conciencia viene de ese lugar verdadero dentro de mí, de quién realmente soy, de ese yo verdadero. La verdad no es la verdad no es la realidad. Nunca hay que confundir esos términos, ¿no? La gente suele confundir verdad con realidad. Son cosas totalmente diferentes. La verdad es una categoría, yo diría, absoluta, no es debatible. Podemos tener en este plano en el que estamos todos ahora encarnados, ¿no? Podemos tener visiones de la verdad, pero eso responde a que tenemos un fragmento cada uno de la torta de la verdad, entonces una porción. Y nadie tiene la verdad absoluta completa, pero eso no quiere decir que la verdad no sea algo absoluto. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Repito, en este plano en el que estamos nosotros, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad. Todos tenemos una parte, una porción de esa verdad. Esto es lo que lleva a veces a confundir las cosas, ¿no? Y a pensar que la verdad es relativa. Pero ahora, la realidad es otra cosa. La realidad tampoco es una sola cosa, la realidad son muchas cosas. Hay órdenes de realidad, diferentes órdenes de realidad, muchos órdenes de realidad diferentes. Y esos órdenes de realidad pueden ser más verdaderos o menos verdaderos. Para poner un ejemplo muy claro, si yo estoy abajo del agua, imaginemos, ¿no? En el mar, en un lugar de aguas cristalinas, entonces yo miro hacia abajo y voy a ver lo que hay abajo, el paisaje del fondo del mar, no importa lo que puede ser, corales o algunas plantas, etcétera, etcétera. De repente si se agita mucho el oleaje, lo que veía como más nítido no lo empiezo a ver tan nítido, y puede ser que de hecho se agita demasiado no vea nada. Pero eso no cambia el paisaje del fondo marino, lo que está sigue estando. Si yo lo veo o no lo veo es un problema mío, eso sigue estando. La realidad es similar a eso. Nosotros vivimos en un orden de realidad en tercera dimensión y cuarta dimensión, que es similar a una persona que no solamente está mirando debajo del agua, lo cual implica una cierta distorsión ya, sino que está mirando debajo de un agua turbia, completamente turbia, mucho más parecido a un río barroso que a un mar cristalino. Eso no quita que lo que hay en el fondo es lo mismo. Yo no lo puedo ver en absoluto. Tal vez puedo vislumbrar alguna forma, alguna sombra. Pero hay otros órdenes de realidad un poquito más elevados en donde esa agua empieza a ser como más cristalina, todavía es un poquito movida, pero si yo sigo ascendiendo, llego a algún lugar donde la realidad es mucho más clara, mucho más nítida, menos brumosa. Entonces, la realidad tiene órdenes y esos órdenes de realidad pueden ser más verdaderos o menos verdaderos, o sea, más cercanos a la verdad o más lejanos a la verdad. Tendrá que ver con cuántas capas o velos hay en el medio, entre mis ojos, por decirlo así,
y eso que quiero ver, esa verdad. Entonces, si hay más capas en el medio, o más velos, en las Kabbalah le decimos las clipot, seguramente voy a ver borroso, menos nítido. Si voy quitando esas capas, esas clipot, voy a ver más claro. Así que la verdad es absoluta, la realidad es relativa, absolutamente relativa, y no hay una realidad, sino hay tantas realidades, no solamente como planos o niveles o subplanos u octavas dimensionales en el universo, sino tal vez tantas realidades como individuos. La realidad, entonces, de la tercera dimensión y cuarta dimensión, dijimos que es una realidad bastante engañosa, alejada de la verdad, que nosotros podemos ir un poquito más arriba, dimensionalmente hablando, elevarnos, quitando esos velos, llegar a lo que llamamos el plano causal o mental superior, que se ubica en lo que decimos quinta dimensión de conciencia, y ahí tenemos una visión de la realidad muy diferente, y es una realidad mucho más verdadera. Es una realidad de luz, no de oscuridad o de dualidad, de luz, libre de dualidad. Así que esto es la diferencia entre verdad y realidad. Cuando escuchen por ahí que la verdad es como debatible y variable, y que eso varía según la evolución, el momento en que se encuentra el ser humano en la historia, y no, las verdades no son debatibles, y la verdad de hecho no cambia. La percepción de la verdad, pero la percepción de la verdad no es la verdad, es un orden de realidad. No confundamos, porque eso es muy importante, y ahora que estamos en una época de tanta confusión de valores, uno de los valores que está más confundido es el tema de la verdad. Entonces pareciera que, claro, que la verdad es algo relativo y que se puede cambiar al antojo de cualquiera o según la conveniencia. No. Bueno, ahora, una vez que entendimos qué es la verdad, intentamos entender qué es la verdad, porque es difícil con nuestra mente finita, con nuestra mente inferior, con el ego metiendo todas eh, sus capas de creencias, la mayoría de las cuales tienen que ver con cosas laberínticas y confusas. Bueno, ahora que tratamos de entender qué es la verdad, lo que tenemos que comprender a continuación es que tenemos que abrirnos a esa verdad, abrirnos a esa verdad. Abrirse a la verdad implica un trabajo interno, no es que yo digo, bueno, voy a abrir la verdad y ya está. Hay que hacer un trabajo interno. El trabajo interno, como lo expliqué hace un ratito, es voy quitando los obstáculos en la visión, en la percepción de esa verdad. Y voy logrando entonces vivenciar órdenes de realidad más verdaderos, más luminosos. Esa es la evolución, la elevación de la conciencia. Abrirse a la verdad implica entender que uno tiene que decir la verdad y escuchar la verdad. Uno de los grandes temas que tenemos en la humanidad actualmente es el problema de los vínculos. La mayoría de la gente se queja de los vínculos que tiene en su vida, sean de la índole que sean, ¿no? Con los hermanos, con los padres, con los hijos, con los amigos, con las parejas, con los socios, con lo que sea. Se quejan de los vínculos. Y realmente hay un problema serio a nivel vincular hoy en día, y ese problema tiene que ver con que los vínculos que se establecen no son verdaderos. Por ende, no pueden ser sanos. Un vínculo sano implica necesariamente, como condición necesaria, que en ese vínculo se juegue la verdad. Si no es un vínculo verdadero, es un vínculo tóxico. Entonces estamos todos intoxicados por los vínculos.
La mayoría de los vínculos que se establecen hoy por hoy son vínculos superficiales, muy superficiales, banales, efímeros, mentirosos. Estamos engañando permanentemente al otro y dejándonos engañar. A veces muy conscientemente y a veces muy poco conscientemente, totalmente de manera inconsciente. Pero cada vez que yo no le digo al otro la verdad, porque tengo miedo a cómo ese otro tome lo que yo le vaya a decir, y entonces digo, no, le voy a decir lo que quiere escuchar, lo estoy engañando. Y cuando estoy haciendo eso, ese vínculo se vuelve un vínculo tóxico. Cuando no escucho la verdad que tiene el otro para decirme y me cierro, estoy haciendo lo mismo. La pregunta sería, ¿cómo hago para decir la verdad si primero no me digo la verdad a mí mismo? Es imposible. Entonces, abrirse a la verdad tiene que ver con encontrar primero la verdad de uno. Entonces uno va a empezar a ver cosas ahí que algunas le gustan y muchas que no le gustan, lo que llamamos la sombra, ¿no? Lo que trabajamos en Misión Pandora, por ejemplo. Abrirse a la verdad es mirar hacia adentro y ver qué hay ahí, qué pasa, quién soy, con qué me encuentro, escucharse a uno mismo, escucharse a uno mismo. Eso que decimos la voz de la conciencia, ¿no? Esa vocecita ahí que parece muy tenue, pero no es que sea tenue, es una voz muy potente. Lo que pasa es que es muy potente, pero está tapadísima por otras voces que gritan por encima. Entonces escuchamos el griterío de esas voces y no escuchamos la voz de la conciencia o escuchamos algo muy lejano o muy como una voz como muy pequeñita en el fondo de ese vocerío, que son las voces del ego, que son como una especie de aldea dentro de la cabeza, ¿no? Superpoblada. Entonces, ese vocerío impide que escuchemos la única voz verdadera que hay ahí adentro, que es la voz de la conciencia. Está tapada por el vocerío. Primero hay que hacer silencio mental, silencio interior. Yo no logro callar esas voces, ese parloteo continuo, improductivo, parasitario, porque me chupa la energía psíquica. No puedo escuchar esa voz verdadera. Entonces tengo que primero callar el vocerío y ahí voy a escuchar y me doy cuenta que esa voz no era una voz tenue, es una voz bastante potente, nada más que está tapada. Cuando puedo escuchar esa voz de la conciencia, que es lo que se llama en la tradición hermética el santo ángel guardián, y en términos nosotros modernos le decimos el self, la religión le dirá el alma. Cuando puedo escuchar esa voz, me abro a la verdad porque escucho la verdad. Esa voz de la conciencia viene de ese lugar verdadero dentro de mí, de quién realmente soy, de ese yo verdadero. Cuando puedo reconocer eso y encuentro la verdad dentro de mí, puedo empezar a transmitir la verdad y puedo decir la verdad. Pues si yo me dejé de engañar a mí mismo, puedo dejar de engañar al otro. Si yo me estoy engañando permanentemente, aunque sea inconsciente, ¿no? Inconscientemente esto. Como dije antes, puede ser muy consciente o muy inconsciente el proceso, pero si yo me estoy engañando, sea como sea, voy a engañar al otro, aún sin saberlo. Si yo me estoy diciendo la verdad, pues escuché esa vocecita, aprendí a escucharla, voy a poder decir la verdad al otro. Luego será una cuestión de aprendizaje saber cómo decir esa verdad. No voy a plantearme si le digo la verdad o no se la digo. Voy a plantearme cómo se la digo en tal caso, cuándo se la digo, de qué manera se la digo. No voy a plantearme si se la digo o no.
Pues ya entendí que ocultar no es una solución. Porque cuando yo me oculté a mí mismo esa verdad, lo único que tuve es conflicto y trastorno en mi vida. Así que sacando la represión de la ecuación, porque no es ninguna solución, sino que es un problema, cuando tengo que decir la verdad al otro, lo que me voy a plantear es cómo se lo transmito, de qué manera, en qué contexto, en qué momento, busco el timing correcto. Pero voy a decir la verdad. No hay una forma única de decir la verdad, hay muchas formas de decir la verdad. Eso depende del nivel de conciencia del otro. A veces puedo decir una verdad a través de un cuento, de una parábola, o a través de un ejemplo. A veces puedo decirla directamente, aunque sea algo más abstracto, dependerá del nivel de conciencia del otro. No es igual explicarle acerca de la muerte a un niño de 4 o 5 años que explicárselo a un adolescente de 15 o a un adulto, ¿no? Pero eso no es engañar o mentir, es decir, la verdad en un lenguaje tal que el otro pueda comprender. O si yo digo la verdad en un lenguaje que al otro resulte incomprensible, finalmente no estoy diciendo la verdad, porque el otro entiende cualquier cosa, se distorsiona el mensaje. Y entonces, lo que estuve haciendo básicamente es, en vez de aclarar, oscurecer. Decir la verdad entonces implica entender al otro, ponerse en el lugar del otro, comprender qué idioma habla ese otro y luego decir, bueno, ahora le voy a decir esta verdad de esta manera, que es la forma en que lo puede comprender. Esta es la famosa frase bíblica, no le echéis perlas a los cerdos. Porque no solamente no las van a apreciar, no van a considerar el valor de la perla en sí, sino que van a volver en contra tuyo y te van a atacar. Porque tal vez piensan que le estás tirando piedrazos. Hay que ser muy conscientes respecto de esto. Decir la verdad, pero ¿cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? También tengo que, como lo dije antes, ¿no? Aprender a escuchar la verdad. O sea, ya he dicho que si yo no escucho esa verdad de esa vocecita de la conciencia que me habla primero, difícilmente puedo decir la verdad a otro, pero también tengo que ser capaz de escuchar la verdad que me llega a través de los otros, porque hay porciones de la verdad que no me llegan a través de esa vocecita que dije antes. Hay porciones de la verdad que mi self o mi alma me las dice a través de otros. Yo tengo que poder captar eso, no cerrarme a eso, abrirme a eso. Por ahí no nos gusta, ¿no? Lo que estamos escuchando, pero hay que escuchar. Digo, es en términos figurados, no solamente que venga alguien y me diga algo, que muchas veces puede ser así, pero hay veces en donde no es que alguien me dice algo, es la vida y sus avatares los que me dicen algo. Yo tengo que poder entender qué me está diciendo. Esos avatares, esas cosas que me están pasando, ¿qué me están diciendo? Algo me están diciendo. Hay una verdad que tengo que escuchar. Y si la entiendo, aprendo. Y si no escucho, tal vez se repitan situaciones desagradables para mi ego. Muchas veces. Muy similares. Y tal vez van de menor a mayor.
como digo yo, ¿no? Primero sentimos un soplido suave acá en la nuca, luego sentimos un pequeño toquecito como una amiguita de pan que alguien nos arroja, luego sentimos un golpe más fuerte como una piedrita y finalmente, si no percibimos nada de eso, viene un ladrillazo que nos deja el cerebro retumbando. Eso es porque no escuchamos. Así que escuchar la verdad a través de los otros o de las cosas que nos suceden en la vida, situaciones que se nos presentan, es muy importante. Decir la verdad, escuchar la verdad. Suponiendo que logremos hacer todo esto, lo que viene es una cosa muy interesante, ¿no? Que es, ahora voy a ser capaz de establecer vínculos, relaciones sanas, relaciones verdaderas. Si yo soy capaz de decir la verdad, de escuchar la verdad, lógicamente que me voy a vincular con alguien que tenga la misma capacidad de decirme la verdad y de escuchar la verdad que yo pueda llegar a decirle. No me voy a enganchar porque no va a resonar conmigo alguien que vive en el engaño, en la mentira, o alguien mentiroso, abiertamente mentiroso, pero tampoco con alguien que vive engañado por su ego, por su laberinto mental. Yo voy a resonar con alguien, por supuesto, con una cuestión de simpatía vibracional, que esté también abierto a esa verdad. Entonces, lógicamente voy a obtener como resultado de todo esto una relación, un vínculo sano, no un vínculo tóxico. Entonces ya no voy a tener un vínculo que me va a seguir intoxicando y encerrando más en esa matrix, sino voy a tener un vínculo que me va a sanar, me va a ayudar a sanar. Los vínculos que tenemos en nuestras vidas o suman o restan. Si hay algo que no son, es inocuos. Así que los vínculos se dividen en dos grandes grupos. Los vínculos tóxicos que nos enferman de diferentes maneras, ¿no? Físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. O los vínculos sanos que nos ayudan a evolucionar, a expandir la conciencia, a construir autoestima, a construir armonía, equilibrio, balance en nuestras vidas. Entonces eso se traduce en salud en las diferentes áreas o niveles.